También de la Filmina, ¿no, chicos? ¿Me confirman? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Sí. Porque no sé, acá salió un mensaje acá en Teams y pensé que no se estaba viendo. Bueno, seguimos con el tema organizaciones. Acá nos adentramos en el tema de empresas. Recuerden que las empresas son todas organizaciones, pero que son las que tienen fines de lucro, ¿sí? Acá vemos una clasificación de empresas. Nos habla de familiares, nacionales, que tienen que ver más con las propias de nuestro país, pero hay otro tipo de empresas que son las multinacionales, las transnacionales, las globales, que son empresas que se desarrollan y trabajan en distintos países con características propias, mientras que las multinacionales centralizan todo en su país de origen, ya sea la administración, muchas veces la producción y demás, ¿sí? Y se dedican a exportar el producto, la mercadería y lo que sea. Las globales sí tratan de aprovechar las condiciones económicas del mundo, ¿sí? Entonces, las empresas globales, que pareciera que estuviéramos diciendo lo mismo, hay una diferencia. Las globales son empresas que por ahí tienen la administración en un país, la producción en otro, la materia prima la traen de otro, y todo esto para vender a otro país o otros países. Entonces, la diferencia fundamental es que la empresa global, distribuye, ¿sí?, su administración a lo largo del mundo, ¿sí? Mientras que las multinacionales tienden a centralizar todo lo que es las decisiones más importantes, capital y demás, ¿sí? Las transnacionales son intermedias entre unas y otras, ¿sí? Corporaciones que están en el medio entre estas dos, tienen características de una y características de la otra, ¿sí? Bueno, otro tema importante en esta unidad es la distinción entre organización formal y la organización informal, ¿sí? Siempre que hablamos de una organización, ¿sí?, la organización tiene una estructura donde sabemos cuál es la composición humana, los puestos, los cargos, las personas, las relaciones, las distintas jerarquías, ¿sí? Cuando vemos todo esto y cuando hablamos de todo esto, estamos haciendo referencia a la organización formal, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de organización informal es aquella que está reconocida, que figura en los documentos, está legalizada, ¿sí?, por los papeles de la organización y por lo tanto debe ser reconocidas por todos, ¿sí? Eso es la organización formal, ¿sí? Aquella que está avalada por las normas, por las leyes, por los reglamentos. ¿Mm? Por ejemplo, si yo mando un mail ahora al Departamento de Económicas y le digo cómo está compuesta la Comisión número 1 de Administración General, seguramente la secretaria que esté ahí en el departamento me va a mandar un listado donde van a figurar nosotros como docentes, el profesor Mancilla y yo, y un listado con los 80 alumnos que son ustedes. Eso muestra lo que es una organización formal. Está avalada por los reglamentos, las normas, la documentación que tiene la organización. Pero, ¿qué pasa? Dentro de una organización también conviven organizaciones informales, ¿sí? Y que
llamamos organizaciones informales a todos aquellos grupos, ¿sí?, que surgen espontáneamente, ¿sí?, que surgen espontáneamente entre las distintas personas que trabajan en una organización, ya sea por gustos comunes, lazos afectivos, intereses parecidos, ¿sí?, algún grado de afinidad, ¿sí? Entonces, más allá de la organización formal, dentro de esa organización formal existen estas organizaciones informales, o también conocidos por nosotros como grupos informales, que ejercen, nosotros en la administración también estudiamos, porque ejercen algún grado de influencia dentro de la estructura formal que estábamos hablando, ¿sí? Y esto ocurre en todas las organizaciones, ya sean las con fines de lucro, sin fines de lucro, grandes, medianas, pequeñas, en todas siempre aparece ese grupo informal que, ya sea por gustos similares, gustos afines, cercanía, hace que se forme ese grupo informal y que pueda afectar el trabajo que se da dentro de la estructura formal, ¿sí? Esto lo vamos a ver, hay autores que estudiaron puntualmente a estos grupos, ¿sí? Uno de ellos fue el Mayo, que lo vamos a ver más adelante en las próximas clases. Van a ver que estos grupos crean normas, aparece la figura del líder, crean un sistema de recompensas y sanciones para aquellos que no cumplan con esas normas del grupo, ¿sí? Entonces, estos grupos informales nosotros los estudiamos porque también ejercen influencia y terminan afectando el logro o no de los objetivos que tiene la organización, ¿sí? Pueden afectar de manera positiva, pueden afectar de manera negativa, de las dos maneras. Estos grupos afectan de las dos maneras, ¿sí? Por ejemplo, ¿cómo podría afectar de manera, a ver si entendemos el concepto, un grupo informal? ¿De manera positiva o de manera negativa un grupo informal en una fábrica, en una empresa, en la universidad? Ahora no tanto desde lo virtual, pero por ahí puede afectar desde lo presencial, ¿sí? ¿Qué ejemplo se les ocurre? A ver si entendemos el concepto. Una mala relación entre operarios que se llevan mal y trabajan en la misma planta. Se llevan mal y ¿qué pasa? No se ayudan, no... Ponele, no sé, el compañero se metió con la esposa del otro compañero, por ejemplo. Ya vamos para el otro lado. Bien polémico. Ya estamos para hacer una película, entonces. Sacamos una serie nueva ahora. Bueno, puede ser, entonces no... Baja la producción, no se pueden ni ver, tenés que separarlos. Exacto, bueno, ahí tenemos un ejemplo. ¿Un reclamo por aumento salarial? Ahí tenemos la típica, la más común, el reclamo por aumento salarial. Entonces te paran la fábrica, te hacen un piquete, no quieren trabajar o trabajan a desgano, se ponen de acuerdo para trabajar menos. Otro ejemplo, muy bien. No tan extremista como, no digamos extremista, un poco más común. ¿Sí? ¿Qué más? Todas cosas negativas me dicen hasta ahora. El centro de estudiantes ya como que tiene ya está considerado. Sus inicios fueron informales, sí. Podrías decir, si un grupo de alumnos de un curso se ponen a protestar contra algo por ahí tendrías un informal, ¿sí? A veces en el aula se dan estos grupos informales también, ¿sí? Por ahí ahora no son tan visibles porque no nos juntamos, porque estamos todos desde la casa, pero
Cuando estaba en las clases presenciales, vos veías que el grupo informal se armaba entre aquellos que llegaban siempre a la misma hora, entonces o venían del mismo colectivo o habían cursado otras. Claro, profe, pero también se podría hablar de que es un grupo positivo que puede ayudar a estudiar, que se pueden formar grupos para enseñar o capacitarse un poco mejor, digamos, si lo vemos de la manera positiva. Exacto. Obviamente que si esos grupos que estamos nombrando ahora se ayudan, participan en clases, si uno tiene una duda, el otro va y se la contesta o le da una mano, o le da una mano con algún ejercicio, es positivo. Ahora, por ejemplo, si ese grupo están en la suya, charlan, se pasan videitos, ahí es como que no cumple y no ayuda al objetivo de la cursada, ¿se entiende? Es como en el trabajo, pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta es que estos grupos, o sea, lo que es en el ámbito internacional, las empresas internacionales incentivan a la formación de estos grupos. ¿Por qué? Porque si yo voy a trabajar en un lugar donde me puedo relacionar, donde estoy con gente afín y puedo compartir mis gustos, trabajo con mayor motivación y por lo tanto logro resultados más fácilmente. Entonces, la mayoría, ¿sí?, de las empresas internacionales incentivan a la formación de estos grupos, porque generalmente terminan siendo positivos, ¿sí? Profe, sí. Perdón, nosotros en mercado, yo trabajo en Mercado Libre y tenemos pautas que hay que cumplir, que por ejemplo es competir en equipo para ganar, y te dejan aportar ideas para cambiar la organización del depósito y todo. Mirá vos, muy bueno. Hay mucha gente que tomó Mercado Libre, mucha gente de la edad de ustedes están trabajando ahí. Fue muy bueno para ustedes, y más que pueden trabajar. ¿Estás trabajando en tu casa? No, yo trabajo en el centro de distribución, ahí en Tapiales. Ah, mirá vos, bueno, pues está bien entonces, igual, cerca de tu casa. Sí, yo vivo en Mataderos. Claro, viste, entonces sí, donde armaron el depósito ese gigante, ¿no? Claro, sí, y ahora lo están agrandando todavía. Sí. Bueno, ahí vos ya estás en contacto con gente, y entonces por ahí podés entender de otra manera lo que es esto del grupo informal o el grupo formal, ¿no? Sí, se ve, yo esta materia la estoy recursando y se ve muchísimo todos los conceptos, todo se ve. O sea, cuando estás adentro de una empresa es otro esquema, incluso el liderazgo, la forma de control y todo, sí, se ve mucho. ¿No me vas a decir que también cursaste conmigo? No, cursé con el profe Mancilla y con la profesora que no me acuerdo cómo se llama. Menos mal, pues ya dije, no, otro más que dice que recursó conmigo, le están metiendo miedo, van a decir. No. ¿Qué era? ¿A la tarde? Claro, a la tarde. Pasa que yo trabajo a la noche y me quise inscribir a la tarde y no habían cupo. Porque en el segundo cuatrimestre los cursos de la tarde se reducen y queda uno solo, que creo que es, no sé si lunes y jueves o martes y viernes. Los cursos de la tarde se achican en el segundo cuatrimestre. Por eso por ahí no conseguiste cupo. Ah, no, ni idea. Sí. Con Marcela Castelli. Sí, con Marcela. Marcela y demás. Así que bueno, sí, obviamente si estás en un ámbito laboral es mucho más fácil entender los conceptos que vamos a ver en la materia. A veces te pone en conflicto porque vas a ver algunos de los conceptos que aplicaron en el 1900, 1920, 1930, y si vos lo llevas a tu empresa capaz que ves que lo están aplicando recién ahora, ¿entendés? 20, 100 años después. Pero bueno, esa es la administración que nosotros tenemos, ¿sí? Por eso también sirve ver la evolución de la administración, para ver en qué punto estamos ubicados en nuestro trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de administración tiene nuestra empresa o la empresa en la que nosotros trabajamos? ¿Sí? Así que bueno, ¿alguna consultita más? No, profe. Perfecto. Bueno, entonces esa es la gran diferencia
entre lo que es la organización formal y la organización informal. Conviven las dos, una está avalada por las normas, las leyes, los reglamentos de una organización y la otra no, ¿sí? Como les dije, si yo voy al departamento y le digo, pasame cómo está compuesta la comisión número 1, me va a dar a todos ustedes, el profesor Mancilla, el profesor Fiorillo. Si yo voy y le digo a la empleada del departamento de económica, le digo, escúchame, pasame el grupo que está conformado por aquellos que llegan en el colectivo en el 269. Mire, me va a mirar con una cara de este está loco. O pasame a ver cómo está conformado el grupo de los chicos que se sientan adelante. También me va a mirar adelante, me va a mirar raro. ¿Por qué? Porque no hay un aval. Es un grupo informal. No está avalado y no figura por ninguna norma, ley o reglamento que tiene la institución. ¿Se entiende? Sí, profe. Buenísimo. Sí, profe. Bueno, las organizaciones y el medio. Otro punto fundamental en la vida de una organización. La organización y el medio. Las organizaciones, a lo largo de la vida, a lo largo de la historia, ¿sí?, siempre tuvieron que estar atentos a las condiciones del medio, a los cambios del medio. Como dice acá abajo, formación educativa, nivel tecnológico, condiciones legales, seguridad jurídica, condiciones económicas, políticas, culturales. ¿Sí? Todo esto, una organización tiene que estar atenta a los cambios en educación, en la parte de la tecnología, en la parte social, en la parte religiosa, en la parte económica, parte política. ¿Por qué? ¿Por qué hoy en día, y más hoy, ¿sí?, tiene que estar atento a todo este entorno, el entorno económico, tecnológico, sociológico, político? ¿Por qué? Porque más allá de competir, que eso es un punto al que nosotros tenemos que ver, ¿sí?, hoy una organización, ¿sí?, que no esté atenta al medio tiende a morir, tiende a desaparecer, ¿sí? Si yo no estoy atento a los cambios del medio, ¿sí?, y a lo que pasa en mi entorno, a la larga termino muriendo, termino desapareciendo, ¿sí? Por eso es que las organizaciones con el día a día tratan de crear herramientas para adaptarse más rápidamente, ¿sí?, a lo que ocurre en el contexto. Por ejemplo, un ejemplo de todo esto es la pandemia. Si la universidad se hubiera quedado quieta, nosotros no podríamos estar dando clases hoy en día. Entonces tuvo que adaptarse, ¿sí? Tuvo que crear herramientas, plataformas, darnos cursos a los docentes. También ustedes recibieron algún tipo de instructivo para hacer todo lo que es adherirse a las plataformas y demás, y de esa manera poder seguir con la actividad. Bueno, esto que nosotros lo vimos por ahí de golpe el año pasado, ¿sí?, las organizaciones lo vienen sufriendo o afrontando, no sufriendo, afrontando ya hace unos cuantos años. Siempre, cada día y cada día más, las organizaciones están tratando de crear metodologías y herramientas para adaptarse más rápidamente a los cambios que el contexto propone. A todo tipo de cambios, ya sea tecnológico. O sea, obviamente uno por ahí, el que más ve es el tecnológico. Si yo veo que la tecnología avanza, la internet y demás, no me puedo seguir quedando con la misma computadora que tenía antes para trabajar, porque me va a trabar el trabajo, las operaciones. Bueno, tengo que estar, ¿sí?, atento a todo eso. Lo mismo con los cambios económicos, cambios políticos, cambios... Vos dijiste la competencia, sí, tengo que estar viendo, tratando de ser mejor que la competencia, tengo que estar atento a lo que hace la competencia para poder superar y que el cliente se quede conmigo o captar el cliente que tiene la competencia. Todo esto hace que la organización sobreviva. Por eso es que hoy, cada vez que nosotros vemos y hablamos
de la organización, siempre tenemos que tener en mente el medio, el contexto, el entorno en el que ella se desarrolla. Porque si nuestros directivos no están atentos a lo que ocurre en el medio, ¿sí?, a los cambios que se están dando, y seguramente terminemos desapareciendo, ¿sí? Es algo a lo que toda organización tiene que estar preparada, tiene que prepararse para eso. Desde una pequeña, como dijimos nosotros, un negocio familiar, ¿sí?, o lo que sea, hasta una más grande, nacional o multinacional. Si siempre tenemos que estar viendo de poder adaptarnos a lo que el entorno nos ofrece y tratar de cambiar para poder sobrevivir. ¿Se entiende? Sí, profe. Muy bien. Profe, se entiende. Bueno, la administración eficaz. Acá vamos a ver en este cuadrito un poquito cómo fue evolucionando la administración, ¿sí? Cómo en la búsqueda de la productividad y de esa mayor productividad fue avanzando en el tiempo. Más puntualmente después vamos a ver en cada escuela, en cada autor, cuál fue el aporte fundamental, ¿sí? Y las etapas por las que se fue pasando. La primera fue la artesanal, después la transición hacia la industrialización, el desarrollo industrial, la tercera, gigantismo industrial, la aparición de las grandes industrias, la moderna y por última la global, que es la que estamos viviendo hoy, ¿sí?, donde el mundo es un gran mercado y donde todos estamos interrelacionados, ¿sí? Cuando hablamos de la primera etapa, la artesanal, estamos hablando prácticamente de la época feudal, ¿sí?, la que vemos en la época de las monarquías, de los reyes, y vemos una película, la época feudal, donde teníamos el artesano, el aprendiz y la forma de transmitir el conocimiento, el zapatero o el herrero a sus hijos o al aprendiz de turno, ¿sí?, la época feudal, ¿sí? Luego, cuando tenemos la primera revolución industrial, ¿sí?, que es donde aparecen las primeras fabriquitas, no, ni fabriquitas en industrias, las primeras máquinas, ¿sí?, y se empezaba a producir de otra manera. Luego la segunda revolución industrial, ya con el desarrollo industrial, acá vamos a adentrarnos un poquito más, ¿sí?, ya con los autores en la administración, pues ya estamos cerca de 1900, ¿sí?, gigantismo industrial entre las dos guerras, ¿sí?, pasar el primer cuarto de 1900, ¿sí?, donde crece exponencialmente el trabajo en fábricas y industrias. La moderna, ¿sí?, que es la quinta etapa, que es ya después de 1940, después de la Segunda Guerra Mundial, donde se apunta a lo que es la producción y también lo que se empieza a considerar un poco más, se empieza a ver un poco más la parte humana ya de la fábrica, ¿sí? Y la última, la global, la globalización, ¿sí?, donde ya se empieza a ver el mundo desde otro punto de vista como un gran mercado, donde hay cambios tecnológicos continuamente, la rapidez en la comunicación, internet, ¿sí?, y cómo todo lo que es tecnológico ayudó al desarrollo de la organización y de la empresa mundial. Bueno, también tenemos acá otros ejemplos más allá de lo que es empresa a empresa, otros ejemplos de organizaciones que yo un poquito las nombré al principio de la clase: la iglesia, los sindicatos, las fuerzas armadas, los clubes sociales, la policía, el Estado en sí. Son otras instituciones que
que se adentran en el tema de la organización y que forman parte de la organización y que involucran todos estos conceptos que estuvimos viendo hoy, ¿sí? Bueno, otro tema complicado y que a veces consultan mucho dentro de las consultas que ustedes hacen, lo que es un juicio de hecho y un juicio de valor, ¿sí? Esto lo queremos aclarar y lo tenemos en el primer capítulo porque vamos a ver, nosotros ahora vamos a arrancar en las próximas clases con un poco de la evolución de la administración, ¿sí? Donde en la evolución de la administración, ¿sí? Nos vamos a encontrar con situaciones que por ahí no coinciden con nuestra vida real. Entonces, por ahí uno evalúa o hace un juicio de esa situación, pero con la mentalidad de hoy. Y a veces, cuando uno estudia historia o analiza la historia, tiene que pensar, ¿sí?, un poco con la mentalidad de la época, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de juicio de hecho y juicio de valor. Cuando yo analizo un hecho, una situación, ¿sí?, sin adentrarme en mi percepción, en mi forma de ver las cosas, y solo pensando en la situación en ese momento, ¿sí?, en lo que es el momento en sí, ¿sí?, estoy haciendo un juicio de hecho. En cambio, cuando yo coloco, cuando analizo una situación y coloco mi perspectiva, ¿sí?, mi posición, ¿sí?, mi experiencia, dejo de lado, lo que estoy haciendo es un juicio de valor. Entonces, esta es la gran diferencia entre estos dos conceptos. ¿Y por qué marcarlo? Porque por ahí vemos o convivimos, vemos cuando estudiamos autores, situaciones que nos van a parecer por ahí no habituales de la vida cotidiana de nuestra experiencia desde el hoy en día. Por ejemplo, a ver, si nosotros vamos a una fábrica en 1900, a principios de 1900, y seguramente cuando entremos veamos que las condiciones de trabajo son muy malas, desorden, mugre, poca iluminación, poca ventilación. Podemos encontrar niños chicos trabajando, ancianos, por ahí en tareas de mucho esfuerzo, mujeres embarazadas, también lo mismo. Y por ahí nosotros podemos decir, desde la óptica de hoy, podemos decir, uy, qué cosa horripilante, horrenda, está todo mal, esto no puede ser. En esa época era algo habitual, ¿sí? Era algo de lo más normal ir a una fábrica y encontrarse trabajando a un niño, una mujer embarazada, en condiciones precarias. Bueno, si yo lo tomo, ¿sí?, desde la óptica de hoy, vos seguramente lo mire y haga un juicio de valor negativo, porque no me va a parecer correcto, pero en ese momento no era algo no correcto. No existían, en esa época no existían los sindicatos, no había nada, entonces las condiciones en las que se trabajaba eran infrahumanas, y tampoco nadie las evaluaba, nadie las veía como algo malo o algo bueno, era algo normal, así se trabajaba en esa época. Entonces, no puedo hacer un juicio de valor al momento de analizar una situación para entender el momento económico que se vivía, ¿sí?, en esa circunstancia. ¿Se entiende, chicos? El paradigma de la época. Claro, claro. Si yo hago un juicio de valor, no voy a estar entendiendo correctamente cómo se dan los sucesos, los hechos o las situaciones en ese momento, ¿sí? Entonces, tengo que tratar de abstraer y tratar de entender desde esa situación. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, esta es la gran diferencia entre un juicio de valor y un juicio de hecho, que esto deben entender ustedes. ¿De acuerdo? Muy bien. Con esto ya se acabó. No hay más
que hablar de esta unidad. Sí es de las unidades, una de las unidades más cortas, ¿sí? Con algunos conceptos, no es muy compleja, ya que no es compleja, traten de leerla, ¿sí? Y de entender todos estos conceptos que estuvimos viendo, ¿sí? Lo que es el concepto de organización, los elementos que me da opciones, la clasificación, la relación con el medio, qué es una organización formal, qué es una organización informal. Todo esto traten de ir ya metiéndoselo, ¿sí? Tratar de entenderlo para ya ir ganando tiempo. Así que bueno, alguna consulta, alguna duda, alguna pregunta, algún tema que quieran tocar, que ver, o alguna cuestión que no haya quedado. Una consulta. Sí. En la guía de preguntas, cuando dice explique los 3 ambientes que rodea una administración, ¿hablaría entonces de las características que usted enumeró? A ver, ¿en qué guía estamos hablando? De la guía de la primer clase. Vamos a verla, espérame un segundo. A ver, ¿qué preguntábamos? Y ya te digo. Bueno, esta guía la tienen que hacer de tarea, ya les digo, ¿eh? Y les voy a decir qué preguntas tienen que hacer. ¿Qué pregunta me estás haciendo? A ver. Sería la pregunta número 4. Me parece que esa pregunta es de otra unidad. Dice, explique los 3 ambientes que rodea a una organización. Sí, me parece que esa pregunta es de otra unidad. Claro, porque también acá hablaba todo lo que era la administración, que en el texto está, digamos, y a mí tampoco me quedó claro cuando habla de cuáles son las relaciones que tiene con las diferentes disciplinas, que se relaciona con la matemática, se relaciona con todo eso. Todo eso es de otra unidad. Ah, bueno, porque lo mismo que ciencia, técnica, arte. Ya ahí le voy a decir puntualmente qué preguntas quiero que hagan de tarea, así no confundimos. ¿Okay? Dale, perfecto, buenísimo. No sé por qué estaba esta guía así, pero bueno. De tarea van a tener que hacer la pregunta 3, la pregunta 5, la 6, la 7 para pensar, la 8, esas preguntas. Lo demás no importa. De tarea hagan esas. Listo, profe, muchas gracias. Y vamos a hablar de algo que yo no hablé, pero vamos a aclararlo. ¿Saben cuál es la diferencia? Porque es la pregunta 10 que estoy mirando acá en la guía. Pero esta no es para separarla, vamos a charlar ahora entre nosotros. La diferencia entre eficiencia y eficaz. Eficiencia no era llegar al objetivo con la menor cantidad de recursos gastados. Por ahí me los mezclé igual. Sí. Y eficaz no me estaría acordando. ¿Alguien que ayude? ¿Eficaz no era cumplir la meta o el objetivo? El ser eficaz es cumplir con un objetivo propuesto. ¿Sí? Eficaz es eso. Ser eficiente, ¿sí? Es con menores recursos, mayor productividad, como dijiste vos al principio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Profe. Sí. En la parte de cuando pregunta eficaz, o sea, sería llegar a un objetivo, pero sin importar cómo llegamos a ese objetivo, puede ser ahí la diferencia. Exacto. Cuando vos sos eficaz, vos cumplís con el objetivo. Como sea, pero lo cumplís. Claro. Cuando sos eficiente, cuando lo lográs con menores recursos, mayor productividad, menos tiempo, se entiende, ¿no? Sí. Muy bien. Pero en esa pregunta, no sé si la están viendo, habla de otro elemento también, que dice
¿Qué es ser efectivo? Recién hablamos de eficacia, ¿sí? Hablamos de eficiencia. Y ahora acá, en el texto, Narváez nos mete algo de efectividad. ¿Qué es ser efectivo? Una persona capacitada para cumplir un objetivo o un rol. Eso es ser eficaz. Profe, efectivo puede ser útil. O sea, la persona que llega al objetivo, que sea capaz de llegar al objetivo. Efectivo. Cuando vos cumplís el objetivo, sos eficaz. ¿No sería ser eficaz y eficiente, profe? Cuando vos sos efectivo, sos eficaz y eficiente constantemente. O sea, constantemente estás logrando el mejoramiento de tu organización. Cumplís con un objetivo y reducís costo, mano de obra, tiempo, sos productivo. Bueno, ser efectivo es pensar en eso todo el tiempo, estar tratando de lograr esa eficacia y esa eficiencia constantemente, ¿sí? Esto es un concepto que deben tener en cuenta, pues, las 3 que a veces nosotros hablamos. Y tal vez el de efectivo no es un concepto tan claro, porque por ahí buscan eficacia, buscan eficiencia, pero el de efectivo por ahí no lo encuentro tan fácilmente. Bueno, ser efectivo es tener una organización que es eficaz y eficiente constantemente, todo el tiempo. Todo el tiempo se está buscando esto. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Ahora van a hacer esas preguntas que les dije, ¿sí? Las contestan, ¿sí? ¿Cómo deben entregarlas? La mandan por mensaje de miel, ¿sí? Un mensaje, ¿sí? No me mandan un mensaje por cada pregunta, mandan un mensaje con las 5 o 6 preguntas que le dije que hicieran, ¿sí? Me la mandan solamente a mí, no la mandan a todos los profesores que le aparezcan ahí, ¿sí? Me la mandan a mí y cualquier cosa, si hay alguna compleja, la semana que viene la charlamos, ¿ok? Sí, profe, ¿hasta cuándo tenemos tiempo de mandarlo? ¿Hasta la siguiente clase sería? No, hasta las 12 del mediodía. Ah, claro, hay que terminarlo ahora, entiendo. ¿Sí? Antes de las 12 me la tienen que entregar. Bueno. La agarran. Claro, no, como dijo que si hay alguna pregunta, lo vemos la siguiente clase, por eso. No, me refiero a una pregunta muy compleja. Yo sigo, a ver, ahora por ahí cortamos Teams, ¿no? Pero si hay dudas con algunas preguntas en miel, yo las sigo respondiendo, ¿sí? No hay problema por eso. ¿Sí? Seguimos en clase. ¿Ok? No, las mandan por mensaje. Exactamente, ¿sí? Como primer tarea. Y nosotros, yo habitualmente les dejo alguna cosita para hacer, para que lean, porque si no, ¿sabe qué es lo que pasa? Se quedaron con lo que yo dije hoy, cierran el libro y chau, hasta el jueves nada. Bueno, así por lo menos abren un poquito los apuntes, la plataforma, buscan, escriben y ya van interiorizándose más en los temas de la materia. ¿De acuerdo? Me lo mandan por mensajería privada y cerramos por Teams, seguimos por miel, ¿ok? Tienen hasta las 12. Tienen un montón de tiempo porque no son tantas preguntas las que le di. Así que yo creo que en 20 minutos, media hora las tendrían que estar terminando. Bueno, profe. Bueno, Yes. por acá nos despedimos, chicos. Será hasta el jueves. Y seguimos.